Narciso vivirá mientras no se conozca a sí mismo. Con esta frase se sentenció el destino de un joven hermoso que dejó detrás de sí un reguero de corazones rotos. El de Eco, una joven maldita que no podía hacer más que repetir la última palabra que escuchaba, no iba a ser menos. Así se encontró con el rechazo frontal del hermoso Narciso, y esto llegó a oídos de Némesis, que lo castigó, haciéndole que se enamorase de su propio reflejo. Así Narciso, al verse, quedó prendado de su imagen y día tras día intentaba tocar y abrazar a ese ser tan bello que se le escapaba. Agotado y desesperado, se dejó morir al borde de ese lago y de su cuerpo surgió el árbol cuyo nombre comparten. La historia de Narciso no es solo un cuento sobre la autocomplacencia y la vanidad, no. También es una reflexión sobre la condición humana y cómo la obsesión con nuestra imagen puede llevarnos de una manera literal o metafórica a la destrucción. Nos advierte del peligro de quedarnos en la superficie y no profundizar en la substancia de aquello que nos rodea. Actualmente vivimos en una sociedad en la que las redes sociales nos permiten mostrar al mundo como si fuese un escaparate de imágenes idealizadas de nuestra vida, ¿verdad? Ya no solo de nuestra vida, sino también de nuestra apariencia. Todos conocemos los famosos filtros de TikTok, tan mágicos como son, que con un golpe de pulgar nos permiten alcanzar la perfección estética. Es curioso cómo estas redes sociales han distorsionado nuestra percepción de lo que es deseable hasta el punto de no reconocernos en el espejo. ¿A qué coste? Al coste, a lo mejor, de estar en un bucle constante de autoevaluación y comparación constante mientras observamos un espejo de feria que nos muestra una imagen distorsionada de la realidad. A costa quizá de un puñado de casos de dismorfia facial que en la mayor parte de los casos son solucionadas con intervenciones quirúrgicas. Da que pensar. ¿En qué momento se torció todo? ¿En qué momento fragmentamos nuestra imagen frente al espejo hasta el punto de no reconocernos? Os voy a presentar a una persona, Gonzalo, mi sobrino. A sus 4 meses de edad, Gonzalo sabe que tiene una manita derecha, una manita izquierda, un piececito derecho y un piececito izquierdo. Pero Gonzalo es ajeno a que todas esas piezas forman un todo. Gonzalo es ajeno a la totalidad de su yo. Será en el momento en el que con su papá o su mamá esté frente al espejo cuando Gonzalo experimente una sensación irrepetible en la vida de toda persona, el júbilo de la autoidentificación. Tomará como referencia a la imagen de su papá o su mamá para que quien les dirá, mira, ese soy yo y ese, por extensión, eres tú. En ese momento su pequeño corte visual, su área fusiforme, su sistema límbico lanzará fuegos artificiales en el primer momento en el que Gonzalo reconozca su cara. Eso, amigos, es irrepetible. Esto es a lo que Lacan llamaba el estadio del espejo. Es curioso porque podríamos decir que el borde del espejo es un lugar al que solo podemos llegar acompañados. Lacan argumentaba que este punto de inflexión en la vida de toda persona nos ayuda a establecer las bases de nuestras relaciones con los demás. Da el pistoletazo de salida a lo que llamaba la alienación del individuo, cuando empezamos a construirnos con el reflejo de lo que experimentamos por fuera, en lugar de una experiencia sensorial directa e interna. Este reconocimiento tiene un correlato neuronal, por supuesto, ¿cómo no? Nuestras famosas neuronas espejo, que todos conoceremos, ¿verdad? Neuronas capaces de disparar cuando vemos a alguien realizar una acción. Y fijaos qué bonito, es como si reflejase aquello que está viendo. Estas neuronas son fundamentales para generar la empatía y lo que conocemos después como teoría de la mente, nuestra capacidad de dar sentido, interpretar las intenciones, motivaciones y emociones de las personas que tenemos delante. Y ahí, cuando nos vemos reflejados en la persona que tenemos delante, podemos formar parte de un grupo. Generamos la sensación de pertenencia, que es uno de los sentimientos más fuertes que cualquier persona puede experimentar en su vida.
Sentimos que somos parte de algo más grande que nosotros. Hagamos un experimento. Si yo midiese la estatura de todos los aquí presentes, seguiríamos una distribución normal. Con las medias, la mayoría de nosotros estaríamos alrededor de una media. Y habría personas que en menor medida miden menos y personas que miden más. Una representación burda del concepto de aurea mediocritas, la virtud del término medio. Podríamos decir quizá que aquellos que medimos en torno a 1,70 m suponemos el borde del espejo y que nuestro reflejo se va distorsionando conforme nos alejamos de ese centro gravitacional matemático que suponemos la mayoría. Pero ¿qué sucede cuando esa mayoría, ese borde del espejo, al igual que con Narciso, se transforma en un espejismo que nos aleja de la realidad? Estamos acostumbrados a seguir tendencias y modas. A menudo interpretamos lo popular como deseable, pero también como correcto. Fijaos qué incongruencia asociar un término matemático a un concepto abstracto como es la bondad. Da que reflexionar, ¿cierto? Los sentidos, como el espejo, distorsionan la realidad. Lo que vemos, oímos y percibimos no es un calco de aquello que ocurre fuera de nuestro cuerpo. Un ejemplo es la vista. Una haz de luz que choca contra nuestros fotorreceptores y esas células traducen esa información en impulsos nerviosos que después son decodificados en nuestro córtex visual y da un sentido a esa información. Así como Valle Inclán nos mostraba en sus luces de Bohemia el esperpento, ver la vida a través del fondo de un vaso. Así como Ernie Button sacó estas maravillosas fotos propias del James Webb, pero utilizando los restos de whisky de vasos olvidados. El espejo, queridos, ha despertado fascinación y terror a partes iguales a lo largo de la historia de la humanidad. Ya Pausanias, en el siglo II, hablaba de la catoptromancia, una técnica que utilizaban algunos oráculos, mediante la cual se metían en una habitación oscura, con una luz tenue, frente a un espejo, para inducirse a sí mismos alucinaciones, visiones con las que podían adivinar el futuro, hablar con los muertos. Esta práctica, aunque os parezca un poco pseudocientífica, tiene su correlato, tiene un eco en la práctica científica moderna con el Mirror Gaze Experiment. Al igual que los catoptromantes del siglo II, estos participantes son metidos en espacios oscuros con una luz tenue y unos auriculares con ruido blanco de fondo para anular cualquier ruido. Con una sola indicación: toma un cuaderno, coge este lápiz y dibuja o escribe cualquier cosa que veas en ese espejo. Y adivinad lo que pasa. A partir de los 10 minutos, estos participantes empiezan a experimentar deformaciones de su rostro, empiezan a ver familiares con rasgos cambiados, empiezan a ver personas que no conocen o incluso ven cómo desaparece su rostro. ¿Estamos emulando quizá a estos oráculos del pasado? No. Siempre hay un correlato neuronal, siempre. Resulta que ante la inhibición sensorial, ante la fatiga visual, nuestro lóbulo temporal intenta dar sentido a aquello que estamos percibiendo. Intenta rebuscar en su biblioteca para recomponer, reinterpretar y reconstruir aquello que estamos percibiendo. Ahí tenemos a nuestro fantasma, cazado con neurociencia. No quisiera irme de aquí, sino con una reflexión. Y es que el espejo no es un simple objeto, es una ventana a nuestra psique. Nos recuerda que la realidad, así como nuestro reflejo, no es más que un espejismo, es una percepción subjetiva. Pero no por ello debemos despreciarlo, no. Os invito a que si en algún momento os sentís dispersos, fragmentados, os paréis un instante frente a vuestro reflejo y reflexionéis sobre vuestra totalidad, para encontraros de nuevo reconstruidos y, como hará mi sobrino Gonzalo, encontréis el gozo de sentiros completos. Muchas gracias.